Bienvenidos, mi nombre es Aina Barrios y soy del vuelo 1102. En este viaje exploraremos un poco la relación de conceptos tales como la mediocridad, la pérdida de identidad y el empobrecimiento del ser a través de la pregunta-problema. ¿Es la pérdida de identidad una de las principales y fundamentales causas de la mediocridad para llegar al empobrecimiento del ser? Veamos. Primeramente, es importante tener claro los conceptos tales como la pérdida de identidad, la mediocridad y el empobrecimiento del ser para poder desarrollar este viaje. Sobre la pérdida de identidad, el Centro de Psicología y Psiquiatría Manuel Escudero de Madrid nos explica que esto ocurre cuando una persona tiene dificultad para tomar decisiones importantes y la persona rechaza valores u objetivos y fomenta sentimientos resultantes de la inseguridad y el vacío. Sobre la mediocridad, José Ingeniero nos plantea que el hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad y que cuyas características es pensar con cabeza ajena y es incapaz de formarse en unos ideales propios. Sobre el empobrecimiento, encontramos que el diccionario académico nos explica que es llegar a un estado de deterioro o ruina, de menosprecio, estima o valor y asimismo venir de menos. Finalmente, en la definición de ser, dicho de otra manera, Heidegger nos plantea que el ser es la forma o el sentido del ente, lo que lo hace o lo determina en cuanto tal. Este viaje fue escogido ya que es importante destacar que la identidad juega un papel fundamental en el desarrollo integral del ser humano. Desde una perspectiva filosófica, la pérdida de identidad puede entenderse como la ausencia o negación de las características y cualidades que definen a cada individuo. Cuando una persona experimenta una pérdida de identidad, se ve privada de su capacidad para definirse y expresarse plenamente. Esto puede llevar a la adopción de comportamientos y actitudes mediocres, ya que la persona puede perder su sentido de propósito y dirección. Pero para resolver con mayor éxito esta increíble aventura, veamos qué nos plantea José Ingenieros en su obra El hombre mediocre. Empezaremos citando una oración que captó mucho nuestra atención. En esta, Ingenieros nos dice que cuando se pone la prueba visionaria hacia una estrella y se tiende el ala hacia tal excelsitud inacible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala. Si la dejas apagar, no se reenciende más, y si ella muere en ti, quedas inerte, fría basofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blasón, el penacho de tu temperamento. A continuación explicaremos un poco más sobre la importancia de esto. Primero, empezaremos haciendo una caracterización. Cuando nuestro autor nos cita la prueba visionaria, hace referencia a tener una visión clara, quiere decir una visión a largo plazo. Y a su vez proyectar alternativas desarrollando una mirada prospectiva, tomando decisiones acertadas y aprovechar las oportunidades que en el momento se están presentando. Esta oración también nos plantea la excelsitud inacible, la cual encontramos que es una cualidad de algo muy elevado sobresaliente y que a su vez nos quiere decir que es algo que no puede ser tomado con las manos. Con fría basofia humana se hace referencia a una forma fuerte y despectiva de referirse a una persona sin vida, despreciable o repugnante. Finalmente, Ingeniero nos cita el lis de un blasón. Esta metáfora es utilizada para superar la mediocridad. El blasón se convierte en un símbolo de lucha contra la mediocridad y representa la importancia de cultivar cualidades tales como la valentía, la inteligencia, el esfuerzo y la superación personal. Esto, a su vez, consiste en la búsqueda de una identidad propia y la necesidad de destacar en un mundo en el cual la mediocridad es la norma. Consiguiente a esto, José Ingenieros utiliza la referencia de la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida para Bruno como ejemplos de cómo la sociedad tiende a rechazar y a perseguir a aquellos individuos que se atreven a cuestionar las normas establecidas y a desafiar el pensamiento dominante. Haré énfasis primeramente en el caso de Sócrates. Este fue condenado a beber cicuta por fomentar el pensamiento crítico y poner en duda las creencias tradicionales y las autoridades establecidas en la antigua Atenas.
Dicho esto, la referencia a la cruz izada para Cristo hace referencia a la crucifixión de Jesucristo, quien también desafió el status quo y luchó contra la corrupción y la injusticia. Esto llevó a su condena y finalmente a su muerte en la cruz. Finalmente Bruno, a su vez, era un filósofo italiano renacentista. Este promovía ideas consideradas herejías por la Iglesia Católica de la época, tales como la idea de que el universo era infinito y que existen otros planetas habitados. Finalmente, Bruno fue quemado en la hoguera, acusado de herejía en 1600. A través de estos ejemplos, considero que Ingenieros resalta cómo la sociedad a menudo reprime y castiga a aquellos individuos que se atreven a desafiar las normas establecidas y a cuestionar el estatus, en un intento de mantener el control y perpetuar la mediocridad. Seguido a esto, Ingenieros también nos plantea los diálogos de Platón, los ensayos de Montaigne y, por último, el discurso del Besio. Al mencionar los diálogos de Platón, Ingenieros alude a la filosofía y a la búsqueda del conocimiento como una herramienta para elevar la condición humana y superar la mediocridad. El pensamiento de Platón se caracteriza por su enfoque en la virtud y el conocimiento como formas de alcanzar la excelencia moral e intelectual. La referencia al ensayo de Montaigne puede interpretarse como un llamado a la autenticidad y a la exploración de la individualidad. Montaigne aboga por la aceptación de uno mismo y la reflexión personal. Esto lo hace como forma de evitar la mediocridad y vivir una vida auténtica. Ingenieros utiliza esta referencia para destacar la importancia de la reflexión y la sinceridad en la búsqueda de la excelencia. Finalmente, el discurso del Besio mencionado por Ingenieros puede interpretarse como una crítica a la ignorancia y a la superficialidad. El Besio era un filósofo ilustrado que defendía la importancia de la educación y el conocimiento para una sociedad libre y progresista. Al referirse a este discurso, Ingenieros destaca la necesidad de la educación y la superación intelectual para evitar caer en la mediocridad y asimismo en la conformidad. Pero, ¿qué tiene en relación esto? Podemos comprender que José Ingenieros utiliza estas referencias filosóficas como ejemplos para ilustrar la importancia de la reflexión, la búsqueda del conocimiento y la superación personal como lucha para combatir finalmente la mediocridad. Interesante. ¿Qué más nos plantea este autor en el libro? Oh, qué buena pregunta, Spider y tripulantes. Acompáñenme a descubrirlo. A lo largo de este viaje hemos evidenciado cómo Ingenieros nos brinda aportes interesantes, tales como el planteamiento y el hincapié en que la mediocridad es el más grande de todos nuestros males. Para Ingenieros, el hombre mediocre es un ser sin personalidad que se deja moldar o domesticar por el medio social en el que vive. Ingenieros los ubica entre el genio y el imbécil, y lo más curioso de todo es que ni ellos mismos se dan cuenta. Asimismo, Ingeniero plantea que no hay hombres iguales y los divide en tres tipos: el mediocre, el inferior y el superior o idealista. Ingeniero plantea que el hombre mediocre es aquel que no tiene ideas propias, sino que piensa y dice lo que otros dicen. Y aunque éste puede tener talento o buenas cualidades, sean estas intelectuales o artísticas, ellas no le garantizan su autonomía y creatividad. Sí, el hombre mediocre puede poseer talentos, pero esto no quiere decir que los desarrolle y que los llegue a perfeccionar. Por otro lado, las personas inferiores se caracterizan por poseer una mentalidad conformista, falta de aspiraciones y carencia de ideales. Ingeniero sostiene que el hombre inferior se encuentra en una posición de estancamiento,
rechazando el progreso y la superación personal. Para ingenieros, el hombre inferior está satisfecho con una vida monótona y sin ambiciones, renunciando a su vez a la capacidad de autotrascender y conformándose con una existencia mediocre. A continuación, les explicaré finalmente el hombre superior. Sobre este, se plantea que es aquel que tiene una actitud de autodisciplina, de perseverancia y de constante búsqueda de conocimiento. Plantea que este tipo de hombre se esfuerza por alcanzar la excelencia en todas las facetas de su vida, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito profesional e incluso el intelectual. Pero para seguir con esta aventura debemos echarle un vistazo a la metáfora del camello, el león y el niño. Ok, veamos. La metáfora del camello, el león y el niño proviene del filósofo alemán Friedrich Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra. En esta metáfora encontramos que Nietzsche utiliza a estos tres personajes para representar las diferentes etapas o actitudes frente a la vida y a la búsqueda de su sentido. Empezaré hablando sobre el primer personaje. En este caso es el camello, que representa a aquellos individuos que cargan con las responsabilidades, deberes y cargas de la sociedad. El segundo personaje es el león, que simboliza a aquellos que rechazan y se rebelen contra las normas y convenciones establecidas, pues el león lucha y enfrenta todas las imposiciones y valores impuestos por la sociedad, buscando así afirmar su propia voluntad y a su vez su libertad. Finalmente, el niño representa la etapa final en este viaje existencial, pues el niño es aquel individuo que ha superado tanto la sumisión del camello como la rebeldía del león. Se trata de aquel que posee la capacidad de crear y darle un nuevo significado a la vida, enfrentando cada situación con una mirada fresca y juguetona. El niño se encuentra libre de prejuicios y expectativas, y este a su vez se encuentra viviendo en el momento presente y disfrutando de cada experiencia sin esfuerzo. Dicho esto, asociemos este aporte a nuestro viaje. Si el individuo ha perdido su identidad, es posible que se encuentre en la etapa del camello y éste esté llevando sobre sí la carga de los valores y creencias de los demás. Además, puede sentirse como atrapado en la rutina y la conformidad, lo que puede llevar a su vez a la mediocridad y finalmente al empobrecimiento del ser. El león, en cambio, representa la fase de la rebelión y la confrontación. Es el momento en el que una persona debe enfrentarse a las convicciones establecidas y cuestionar todo lo que ha sido impuesto, incluyendo su propia identidad. Y finalmente, el niño es el símbolo de la pureza y la creación. Es el estado en el que una persona se encuentra libre de las cargas del pasado y las influencias externas. El niño puede crear su propio sentido de identidad y darle un significado único y auténtico. Gracias, guía. Luego de todo esto ha surgido un silogismo. Veamos. Como primera premisa encontramos que la pérdida de identidad es una de las principales y fundamentales causas de la mediocridad. Consiguiente a esto nos encontramos la segunda premisa, que nos plantea que la mediocridad conduce al empobrecimiento del ser. Y finalmente encontramos la conclusión.
En esta se plantea que por lo tanto la pérdida de identidad es una de las principales y fundamentales causas de la mediocridad para llegar al empobrecimiento del ser. Gracias. Ahora observemos por la ventana. Oh, pero mira, es un árbol del problema. En sus raíces, es decir, sus causas, podemos encontrar la falta de autoconocimiento y sentido de propósito, consiguiente a esto la pérdida de identidad y finalmente la presión social. Mientras que en su cuerpo o tronco se plantea la pregunta problematizadora, la cual ¿es la pérdida de identidad una de las principales y fundamentales causas de la mediocridad para llegar al empobrecimiento del ser? Como consecuencia de esto podemos encontrar los sentimientos de frustración o desesperanza, la mediocridad, la resistencia al cambio, el sentimiento constante de tristeza o vacío y finalmente el empobrecimiento del ser. Hola, parece que tenemos otro árbol del problema. Veamos. En este podemos observar que en sus raíces o causas se encuentra la falta de autenticidad, las relaciones tóxicas y la imposición de ideales o estándares sociales. Al desarrollar este segundo árbol del problema, nos hemos dado cuenta que la pérdida de identidad se ha manifestado como causa y a su vez también puede ser interpretada como una consecuencia. Observemos. En las consecuencias o las hojas de nuestro árbol podemos encontrar que esto nos lleva a tener una vida sin un sentido o significado claro. Nos lleva a mantenernos en una posición de sumisión, pérdida de identidad, actitud conformista y finalmente un estancamiento personal. Para finalizar este viaje, a continuación serán presentados unos testimonios que nos ayudan a validar nuestra hipótesis. Bueno, yo siendo ese tipo de personas que anteriormente hacía ese tipo de cosas, o más bien llamado el bullying, ahora lo veo y pues digo que porque hacía eso. Pero voy más atrás y me recuerdo lo mal que estaba pasando. En ese momento, que ya fue muchos años más atrás, me sentía vacía en el sentido de que tenía muchas inseguridades, me pasaban tantas cosas que yo a nadie le contaba, sino que simplemente me las guardaba y era todo yo no tengo a nadie, simplemente yo, y era como mi mente se acostumbró a ver todo mal. Veía que a las personas les pasaban tantas cosas buenas y a mí tantas cosas malas, por el simple hecho de que mi mente estaba acostumbrada a que todo lo veía mal. Tenía ese corazón negro, corazón tipo roca, que no tenía que ver con nadie, sino conmigo. Las personas que me rodeaban, yo era como que todo el mundo me cae mal, yo no tengo que ver con nadie. Y no tanto eso, sino que al no, según hablarle, lo que hacía era hacerle bullying. O sea, en ella reflejaba mis inseguridades, aunque esas personas no sabían que yo las estaba reflejando en ella. Yo me guardaba todo y como yo me guardaba todo, con lo que me desahogaba era con eso. Hubo un momento en el que habían personas que también lo hacían, o sea, hacían lo mismo que yo. Y era como que encajábamos en ese tipo de ambiente que es malo, pero que en ese momento nosotros no lo veíamos mal. ¿Qué me defino con la falta de autenticidad? Me defino con la falta de autenticidad porque hubo un momento de mi vida en que no encajaba en este mundo, sentía que no era yo, que no encajaba, que no encajaba con mi estatus, no encajaba con mi forma de ser, cómo me veía yo y cómo en realidad quería que me vieran las otras personas. Sentía que por más que diera de mí, nunca alcanzaba el objetivo, me esforzaba demasiado para tener el super cuerpo, tenía
horas para tener exceso de maquillaje en mi cara. ¿Para que nada? Para que al final del día, cuando ya me quitaba todo ese maquillaje, me quitaba la faja, cuando me colocaba faja porque no me daba tiempo de ir al gimnasio y no podía perder mis curvas, pues quedaba lo que realmente era, quedaba eso, lo que yo veía en el espejo. Y aunque no me gustara lo que a veces yo veía en el espejo, tristemente era la realidad. Era eso, era una yo sin maquillaje, era una yo sin el super cuerpo. Y pues esto me llevó al extremo, esto me llevó a la depresión. Al verme así, no me aceptaba, no me aceptaba como yo era. Me daba miedo que no me fueran a aceptar como era. Tenía una vida falsa, una vida infeliz debido a todo eso. Porque una vida falsa, porque simplemente representaba o quería ser algo que no era yo. Quería ser la supermodelo, tener el super cuerpo, mejor dicho, Cardi G me quedaba pequeña, el super maquillaje desde que me levantaba. Me daba miedo quitarme el maquillaje en la noche y mirarme en el espejo. Me daba tristeza verme y de enfrentarme con la realidad de día a día, del no ser yo. Por eso me identifiqué mucho con esa falta de autenticidad. Hola, actualmente me desempeño como coordinadora HSE, pero para hablar de esto necesito regresarme unos años atrás. Recuerdo cuando cursaba 11 grado, yo tenía muy en claro la carrera que quería estudiar, pero por factores económicos de mis padres no pude hacerlo. En base a eso estudié gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día que ejerzo dicha profesión, en la cual no me siento satisfecha y en base a esto no he sido auténtica en mi trabajo, tengo estrés, no me concentro en lo que hago, no siento amor por lo que hago y muchas otras veces ni sé qué es lo que estoy haciendo con mi vida profesional. Cada día me levanto sin motivación para salir a trabajar y hay días en los cuales no me quiero ni levantar de la cama y a veces siento que me estoy fallando, no estoy alineada con mis ideales y no hallo pasión por lo que hago. Me mantengo en una posición bastante sumisa y por un bajo salario que en realidad no es lo adecuado, pero lo acepto. Y aunque no he hecho nada para mejorar mi vida laboral, cada día al terminar mi jornada no dejo de sentirme igual de vacía y con la autoestima por el piso.